La Nintendo 64 fue la consola con la cual la compañía de Kyoto compitió contra las plataformas de la competencia, principalmente la PlayStation, a mediados de los años 90. Tuvo juegos emblemáticos que marcaron tendencia en el sector, como Super Mario 64, Star Fox 64, Mario Kart 64 o Banjo-Kazooie. A pesar de esto, Nintendo nunca le sacó todo el potencial a esta máquina, debido a su limitada memoria caché y alta latencia de la RAM, que hacía que las texturas se vieran borrosas y una baja tasa de cuadros por segundo. Sin embargo, con el tiempo, la comunidad se ha encargado de explotar al máximo a la consola, muchos de los cuales han obtenido resultados impensables en la época. Hoy traemos al canal una de esas grandes proezas, un espectacular remake del Super Mario 64 que no vas a creer lo que ven tus ojos. ¿Desesperado por conocerlo? Entonces, no esperemos más. Sin más preámbulo, comenzamos. Super Mario 64 Remake 2.0 es un hack del juego original del fontanero que, como su nombre lo indica, actualiza sus gráficos, música y jugabilidad de una forma literalmente asombrosa. Su creador se hace llamar 64 Modder y fue lanzado no hace mucho, el 6 de febrero, así que te lo traemos calientico al canal. Esto es una clara muestra de que la Nintendo 64 es capaz de lograr cosas increíbles. Lástima que en la época no se pudieron, porque si no, PlayStation la hubiera pasado muy mal. Los cambios incluyen tanto la pantalla de título como durante la selección de archivo de guardado. Podemos ponerle un nombre a dicho archivo. Nos sale la cara deformable de Mario. Otro cambio bastante notorio es que no tenemos la intro con la princesa y la Kitu. Cuando inicia el juego y entramos en escena, es difícil no quedarse boquiabierto. El cambio es tan brutal que parece más una Play 2 o GameCube e incluso una Wii, más que la propia Nintendo 64. El trabajo de texturas es magnífico, todo se ve muy nítido, sin esos elementos como los pisos o las paredes borrosas y simples, o la neblina tan común en los títulos originales de la consola. Hasta la tasa de cuadros por segundo se mantiene muy estable, sin esos bajones tan notorios de la época. Sí, a ti te hablo, GoldenEye. El hack incluye dos escenarios, el exterior del castillo y Bob-omb Battlefield, representados de forma magistral. Incluso el modelado 3D de Mario ha sido notablemente mejorado, aunque todavía puedes usar el antiguo, pero ¿para qué? Y el aspecto de las monedas lucen increíbles. También la música y el sonido han sido cambiados, con versiones remezcladas de los originales. ¡Okidoki! Igualmente, la voz de Mario es otra. Una característica divertida añadida es el modo foto, en donde podemos ponerle diferentes caras a Mario, distintas poses, varios ángulos de cámara, marcos, entre muchas cosas más. Lo malo es que yo sepa, no se puede capturar la imagen y guardarla. En cuanto al manejo de la cámara, sinceramente aquí me gusta muchísimo más. No tiene ese defecto común de ponerse arriba del personaje cuando está cerca de una pared. Aquí simplemente la cámara traspasa dicha pared y la hace invisible, para así mostrar siempre la mejor vista, aunque todavía de vez en cuando se siguen atravesando elementos en pantalla. Ahora pasamos al plato fuerte de este hack, los cambios en el manejo y jugabilidad, que será del agrado de algunos y de otros no. Empezamos con los movimientos de Mario. Se ha quitado la patada en el aire, pero a cambio se ha añadido un doble salto. Sin embargo, la modificación más notable es el aumento significativo de la dificultad. No podemos recargar vida con monedas, tampoco cuando nadamos y salimos a respirar. Solo podremos curarnos con corazones metidos dentro de unas cajas, o al derrotar enemigos.
el comportamiento de los rivales ha cambiado, siendo mucho más agresivos. Por ejemplo, el Chain Chong ataca muy seguido. El Rey Bomba nos bombardea con sus compinches. Y el Koopa con el cual hay que correr parece Usain Bolt. De hecho, esta modificación más parece un Kaizo. Estuve probando esta modificación en varios emuladores, como Project 64, Rosarimo Paint o Parallel Launcher, y en todos funcionó muy bien, sin complicaciones. Lo que no sé es si funciona en hardware real. Lastimosamente, este hack es solo una prueba de concepto, por lo que no se piensa hacer un remake del juego completo. Aún así, las herramientas y conocimientos adquiridos se usarán en futuros ROM hacks, lo cual me parece lo mejor, ya que aburre ver tanto a Mario 64 en diferentes versiones. Sinceramente, de las modificaciones más asombrosas que he probado y traído al canal. En conclusión, Super Mario 64 Remake 2.0 es una prueba definitiva de que la Nintendo 64 tiene más potencia de la que se pudo explotar en su época. Más parece que estuviera ante un título de GameCube o Wii. Aunque quedó solo en una demostración de fuerza, miedo da lo que puede resultar de todo ello. ¿Veremos ROM hacks que aprovechan la experiencia adquirida con este remake? Esperemos que sí, aunque eso es una pregunta que solo el tiempo y las ganas de la comunidad responderán. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Mario 64 Remake 2.0? ¿Te dejó asombrado lo bien que luce, que parece Play 2? ¿Se pasaron con la dificultad? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.